Lo que a nuestro juicio es destacable entre las noticias que tienen que ver con Andalucía. Buenas tardes, Laura, Javier. Buenas tardes. Hace menos de una hora que ha comenzado en la Audiencia Provincial de Cádiz el juicio por la Operación Carlos, Laura. Y en este proceso judicial en el que están imputadas 26 personas por pertenecer presuntamente a una trama que se dedicaba a intentar obtener pensiones de invalidez laboral de una forma ilegal. Este juicio ha comenzado hace escasamente unos minutos y está previsto que termine el próximo mes de junio, y el fiscal pide una pena total para los acusados de más de 100 años de prisión. Les recordamos además que la Guardia Civil destapó esta trama en el año 2006, una trama en la que presuntamente está implicada María José Campanario por intentar obtener de forma ilegal una pensión de invalidez para su madre. Todos los detalles de lo que ha ocurrido a lo largo de la mañana y en lo que llevamos de tarde, como decimos, escasamente unos minutos que comienza el juicio, los conoce bien mi compañera Nuria Sánchez Gey, que está en la puerta de la Audiencia Provincial de Cádiz en directo. Buenas tardes, Nuria. Buenas tardes, Laura. ¿Qué sabemos de qué ha ocurrido a lo largo de toda la jornada, que tú has estado ahí, o de lo poco que llevamos de juicio? Cuéntanos. Pues gran expectación desde primera hora de la mañana aquí en la Audiencia de Cádiz, donde está teniendo lugar este juicio. Una expectación que ha ido en aumento y hasta las 3 de la tarde no cabía aquí en la zona donde tenemos acotados para los medios de comunicación y también los curiosos que se han acercado hasta aquí. No cabía un alfiler porque empezaban a llegar los imputados. Han hecho todo el recorrido por aquí detrás, un pasillo que se ha quedado acordonado por la policía para evitar incidentes. Y hay que tener en cuenta una curiosidad: como la mayoría de los imputados son anónimos, la gente no sabía quién era, pero cuando pasaban le gritaban frases como al ladrón, a la prisión, que deberías estar en la cárcel, y la seguridad social somos todos. Unos gritos que han aumentado cuando ha llegado el coche de María José Campanario. A ella le ha costado cruzar la barrera entre policía, medios de comunicación y curiosos gritándoles, y sin embargo ella ha mantenido todo el tiempo la cabeza en alto, ha ido de la mano de su madre, y detrás de ella iba también Jesulín Dubrique, él sí con la cabeza baja. Hay que recordar que la madre de María José Campanario también está imputada en este caso. Acaba de empezar hace breves momentos la previsión en la vista previa de este juicio, que durará hasta el próximo viernes. Buenas tardes, Nuria. Para que la gente se sitúe, ¿cuándo comienza esta Operación Carlos y cuál es el objetivo que tenía toda esta gente presuntamente implicada? Pues según la Guardia Civil, todo comenzó en 2006, cuando descubrieron que presuntamente Carlos Carretero, que en ese momento era jefe de la policía local de Ubrique, descubrieron que podía estar presuntamente implicado en una trama de pensiones falsas, sobre todo por incapacidad laboral. También descubrieron en la investigación que estaba en relación directa con un inspector médico que era de la unidad de valoración de temas médicos, ¿no?, que podían dar la incapacidad laboral a las personas, y que también tenía relación directa con médicos de atención primaria y médicos especialistas que hacían informes falsos para incluir en este expediente y conseguir las bajas de jubilación, de incapacidad, y también estaban en relación directa con muchas personas y todos los afectados que resultaban beneficiados de estas pensiones fraudulentas habían pagado unas cantidades que oscilaban entre 9.000 euros y 24.000 euros. Javier, en esta Operación Carlos hay 26 personas acusadas, entre ellas está María José Campanario, está su madre, Carlos Carretero, Francisco Castro. ¿Por qué están imputadas estas personas? No tanto esas anónimas que parece ser que han pactado, ahora lo contaremos, ni algunas de las que han pasado que el público insulta indiscriminadamente. ¿Y a qué penas se enfrentan? Bueno, el principal acusado es Carlos Carretero, que precisamente da nombre a esta operación. Era entonces el jefe de la policía local de Ubrique. Se enfrenta a 10 años de cárcel por los delitos de estafa, de falsedad en documentación e igualmente de cohecho, porque era un funcionario público entonces. A él se le acusa de ser el cabecilla de esta trama, de la persona que ponía en contacto a los clientes para conseguir este tipo de pensiones, y también de cobrar diversas cantidades. No había un precio fijo, pero en cualquier caso era un poco el organizador. Este sería el caso de Carlos Carretero, que da un poco el nombre a la operación. Después aparecería Francisco Castro, que es el inspector
inspector médico, el jefe de la unidad de valoración de estas incapacidades laborales en Cádiz, y además no solo de Cádiz, sino de prácticamente las localidades más importantes, el caso de San Fernando, el caso del Puerto Santa María. Esta persona era quien tenía nada menos que emitir los informes médicos para decir si una persona tenía derecho o no a cobrar este tipo de pensiones. Bueno, pues se le acusa de emitir unos informes que no eran ni objetivos ni imparciales, es decir, de cobrar dinero para maquillar estos documentos. A él se le pide nada menos que 10 años de cárcel. Aparecería también en estos nombres famosos María José Campanario, la esposa del torero de José Luis de Ubrique, que se le pide 4 años y medio de cárcel. ¿Por qué? Porque ella pagó 18.000 euros a Carlos Carretero por conseguir una pensión de invalidez para su madre que, por cierto, nunca había trabajado. También a ella se le acusa de ese delito de estafa y también el delito de falsificación en documentos. Por último, en estas personas destacadas está la propia madre de María José Campanario, que se le pide la misma pena, reside en Castellón, Remedios Torres, y se le piden 4 años y medio de prisión. Y Javier, hemos dicho que eran 26 los imputados, pero muchos de esos imputados no llegarán a juicio porque ya han pactado previamente con el fiscal, pero hay otros que han decidido no pactar, enfrentarse al juicio. ¿Quiénes son los que no han pactado y por qué motivo no lo han hecho? Pues María José Campanario y Francisco Casto no quieren ningún tipo de acuerdo con el fiscal. Estos dos acusados, recordemos que Campanario se enfrenta a 4 años y medio de cárcel y Casto, el inspector médico de la Consejería de Salud en Cádiz, pues tiene una petición del fiscal de 10 años de prisión. No quieren acuerdo, van a ir hasta el final a juicio, ellos tienen que demostrar su inocencia, así lo han venido clamando en sus últimas manifestaciones. O sea, María José y la madre tampoco ha pactado. La madre tampoco. El único que ha pactado de los famosos, digamos, quizá el cerebro de la trama, Carlos, sí quiere un acuerdo, se le piden 10 años y ahora sabremos dentro de un rato cuál es esa conformidad que va a llegar con el fiscal, que evidentemente se va a reducir al reconocer que él es autor de todos los hechos y por lo tanto no se va a quedar en esos 10 años de cárcel. A mí siempre esto me da que pensar, porque reconocer el delito que has cometido supone que los que están acusados contigo también lo han hecho, pero a lo mejor no lo han hecho en los términos que tú dices, pero a ti te beneficia porque te reducen condena. Así es. Pringas a todo el mundo y tú tienes menos condena. Exacto. Bueno, ¿en qué basarán, vamos a preguntarle a Nuria si sabemos en qué basarán su defensa estas personas, los acusados? Pues como ha dicho Javier, dos de las personas que van a defender su inocencia son María José Campanario y también Francisco Casto. Los dos la han defendido desde el principio y sus abogados van a intentar que queden absueltos de este caso. ¿En qué se van a basar? Pues van a decir que las escuchas telefónicas son nulas. Es curioso basarse en las escuchas telefónicas cuando son estas escuchas los que le señalaron directamente y por estas escuchas están imputados. Si el juez decide finalmente que estas escuchas telefónicas son nulas, ¿qué pasaría? Pues que la Fiscalía pues perdería la baza de su defensa. Hay que tener en cuenta que hay casos anteriores, hay jurisprudencia en el que ha sucedido algo parecido, que no se han admitido las escuchas telefónicas. De ser así, todas las personas que no han llegado a un acuerdo, hay que tener en cuenta que solo han llegado a un acuerdo unas 15 de las 27 que están ahora mismo imputadas, podrían resultar inocentes. Para determinar en qué se van a basar para que estas escuchas queden deducidas como nulas, pues se van a basar en dos cosas: en que fueron escuchas irregulares y sobre todo que no se defendieron los derechos constitucionales de los imputados. Pues muchas gracias, Nuria, seguimos en contacto y cualquier novedad que sea digna de destacar volveremos a requerir pues tu presencia en el programa. Muchas gracias, Nuria. Los acusados van a ser juzgados por un jurado profesional, pero se dudó si podía ser popular. ¿Qué es lo que ha decidido que sea el profesional y no gente entresacada del pueblo? Bueno, ha habido un debate, al final la explicación está en una cuestión técnica muy fácil. Dice el Tribunal Supremo que como el delito principal de este caso es la estafa y la estafa no se ve mediante un jurado, todos los otros delitos que aparecen, como por ejemplo el cohecho, falsificaciones, actividades ilícitas de funcionarios, esto no lo puede ver un jurado, aunque está relacionado. Y no lo puede ver un jurado popular. Popular, es decir, no hay un tribunal popular.
Y como el delito principal es la estafa, al final el Supremo ha dicho este juicio tiene que ser con magistrados de la Audiencia de Cádiz y serán ellos quien den su sentencia y no, como además incluso estaban en oposición la defensa de los acusados, no querían en ningún caso un tribunal popular y digamos que en ese sentido sí lo han conseguido. Van a tener un juicio con magistrados de la Audiencia de Cádiz y no con un tribunal.